Celsius Holding acaba de presentar su último reporte de resultados y la compañía cayó más de un 18% en bolsa. Pero para mí la pregunta más importante no es solamente por qué cayó. La verdadera pregunta es si Celsius continúa siendo aquella compañía de crecimiento que durante años acostumbró el mercado a resultados extraordinarios, o si estamos empezando a ver un cambio en esa historia. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal analizamos acciones, ideas de inversión y oportunidades en bolsa. En este video vamos a revisar qué provocó la caída, qué nos dicen realmente los resultados y qué estoy viendo ahora en el gráfico. Veamos por qué cayó tan fuerte Celsius después de presentar sus resultados. La realidad es que no hubo una sola razón, sino una mezcla de señales que aparecieron todas al mismo tiempo. Primero, la compañía no logró cumplir las expectativas del mercado en algunos de los números más importantes, como lo son los ingresos, los beneficios ajustados y el EBITDA. No te preocupes, porque en breve vamos a entrar al reporte y veremos estos datos con mucho más detalle. Segundo, tenemos la debilidad de la propia marca Celsius. Sus ingresos cayeron aproximadamente un 12% interanual. Es cierto que ese número se ve peor de lo que realmente ocurrió con el consumidor, porque las ventas retail solamente retrocedieron cerca del 2% y parte de la diferencia vino de inventarios, promociones y ajuste de distribución. Pero incluso con un 2% de caída importa, cuando hablamos de una marca que acostumbró al mercado a crecer fuertemente. Y a esto se suman márgenes más débiles y un crecimiento consolidado de apenas un 11%. Una combinación que empieza a generar dudas si Celsius como compañía integrada está perdiendo parte de aquel crecimiento explosivo que justificaba su valoración. Ahora sí, vamos con el reporte para entender qué ocurrió realmente detrás de estos números. Celsius Holding generó aproximadamente 818 millones en ingresos durante el trimestre, lo que representa un crecimiento cercano al 11%. Y dentro del portafolio, Alani Nu continúa siendo claramente la gran protagonista. Sus ventas retail crecieron alrededor de un 56% y la marca ya controla cerca del 9% del mercado estadounidense de bebidas energéticas. Además, si combinamos Celsius, Alani Nu y Rockstar, Celsius Holdings ya representa aproximadamente una quinta parte del mercado estadounidense. Es decir, hoy estamos hablando de una compañía mucho más grande y diversificada que hace algunos años. Ahora, ¿dónde empiezan nuevamente las preocupaciones? Es en la rentabilidad. El margen bruto cayó del 51.5 al 48.1. Mientras que el margen EBITDA ajustado pasó aproximadamente del 28.4% al 22.5%. Y esto es especialmente importante, porque no solamente estamos viendo una moderación en el crecimiento, sino que también la compañía está obteniendo menos rentabilidad por sus ventas. Rockstar tampoco está aportando mucho crecimiento en este momento. Sus ventas retail retrocedieron aproximadamente un 13%, por lo que actualmente Alani Nu está cargando con buena parte del crecimiento del portafolio. Y ya con estos números podemos entender mucho mejor por qué el mercado llevó a la acción a caer cerca de un 18% después de los resultados. Pero ahora se abre la siguiente pregunta. ¿Esta caída empieza a abrir una oportunidad o todavía la caída no se ha detenido? Antes de darte esta respuesta, te recuerdo que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, también puedes unirte a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como esta. Ahora sí, vamos con el gráfico, porque después de una caída de esta magnitud, la pregunta es evidente. ¿Estamos frente a una oportunidad o todavía hay posibilidades de seguir cayendo? Veámoslo en breve. Lo primero que me preocupa es que Celsius perdió la directriz alcista que venía respetando desde los mínimos del 2025
y actualmente cotiza claramente por debajo de sus medias de 50 y 200 semanas. Además, la media móvil de 50 está cruzando por debajo de la de 200, formando el conocido cruce de la muerte. Pero ojo con esto, el cruce de la muerte no fue el causante de la caída. El verdadero catalizador fueron los resultados, pero sí funciona como una confirmación de que la tendencia se ha venido deteriorando. Por otro lado, el RSI semanal se encuentra alrededor de 39, por lo que todavía no estamos en una zona clara de sobreventa. Es decir, técnicamente todavía podría existir espacio para una mayor presión vendedora. Por eso el nivel que estoy vigilando con mayor atención es la zona de los 25,80. Si Celsius consigue defender ese soporte, podríamos empezar a ver algún intento de estabilización. Pero si lo pierde con claridad, el siguiente nivel importante que tengo marcado está alrededor de los 20,80, lo que representaría una caída adicional bastante considerable. Ahora bien, no te preocupes, porque en breve te voy a contar cómo veo personalmente a Celsius después de estos resultados, qué haría si ya tuviera una posición en este momento y qué tendría que pasar para que yo considerara entrar en las acciones. Antes de pasar con mis opiniones, el saludo de hoy va para Benjamín, hasta México, uno de nuestros mecenas de Patreon. Gracias por apoyarnos y creer en este proyecto. Mis opiniones sobre Celsius. Si ya tienes acciones de Celsius, evaluaría si estás dispuesto a asumir el riesgo de un próximo trimestre débil, especialmente si la marca Celsius vuelve a caer, lo que puede provocar otro retroceso importante. Si todavía no tienes posición y estás pensando entrar, yo no tendría tanta prisa. La tendencia continúa siendo bajista. Tenemos el cruce de la muerte y el RSI todavía está lejos de un terreno de sobreventa. Además, cuidado con algo que puede confundir a muchos inversores. Después de una caída tan fuerte, perfectamente podemos tener un rebote, pero eso por sí solo no significa que la tendencia haya cambiado. Por ahora, para mí, Celsius tiene que demostrar nuevamente crecimiento, recuperación de márgenes y fortaleza de su marca principal, antes de que el escenario pueda mejorar. Y como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo un playlist completo en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal. Por ustedes estos videos son posibles.